Pertenezco a un cartel importante de México y usamos métodos aterradores para acabar con nuestros enemigos, monstruos imposibles y criaturas escalofriantes. Querida comunidad, no voy a mentirte, ni intentaré justificar mis atroces actos. Yo soy un asesino en masa, un asesino en serie de la peor calaña. Durante 20 años he sido responsable, directa o indirectamente, de más de 300 asesinatos. No mato por una causa ni porque me produzca algún tipo de placer perverso. En cambio, asesino por dinero, poder y estatus. Dejaré que decidas si eso es mejor o peor. La mayoría de mis víctimas están registradas oficialmente como desaparecidas, presuntamente muertas. Sus cuerpos nunca han sido encontrados, ni lo serán. Son casi 300 familias que nunca sabrán con certeza qué les sucedió. Ciertamente no me siento orgulloso de lo que he hecho, ni de la masacre y la miseria que he causado. Solo soy un hombre cumpliendo su labor profesional. Algunos de los asesinatos me perseguirán hasta el día de mi muerte. Estos fueron los que eran en gran medida inocentes, culpables solo de alguna infracción menor, o tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Son los que más lamento, porque esas personas no merecían morir de una manera tan horrible. En la otra cara de la moneda están los verdaderos cabrones, los psicópatas y sádicos, miembros de bandas rivales que infligieron su propia cuota de caos y sufrimiento durante su época. Esos imbéciles recibieron su merecido, e incluso me satisfizo un poco con sus muertes. Sin embargo, después de todos estos años y todos los asesinatos, tienden a fundirse en uno solo, un montaje de carnicería sangrienta que se ha convertido en una pesadilla borrosa en mi memoria. Tiendo a recordar los detalles más que los nombres y los rostros. Veo esos cuerpos temblorosos de pie o arrodillados al borde de la fosa, a menudo con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Muchos suplicarán o rogarán por sus vidas, pero da igual. No podríamos dejarlos ir ni aunque quisiéramos. A veces los libramos de su sufrimiento antes de que caigan, cortándoles la garganta o disparándoles un tiro en la nuca. Pero, la mayoría de las veces, los empujamos al hoyo mientras aún están vivos y respirando. Nuestro benefactor prefiere a sus víctimas así. El pozo no es tan profundo como parece desde arriba, así que normalmente la víctima sobrevive a la caída, aunque probablemente se rompa ambas piernas en el proceso. Mi compañero y yo nos quedaremos arriba, mirando hacia la oscuridad, observando cómo la víctima herida grita de dolor y se arrastra entre la tierra, los huesos y la mierda que cubre el fondo del pozo apestoso. A continuación, oiremos el rugido ensordecedor reverberando por los túneles conectados y el sonido de algo enorme abriéndose paso. No importa cuántas veces escuche ese rugido espantoso, nunca me acostumbraré. Me cuesta imaginar el terror de la víctima en ese momento, mientras la bestia carga hacia él o ella en la oscuridad. Habrán venido esperando morir, pero pocos podrían haber imaginado un destino final tan horrible. El ataque suele terminar bastante rápido, una violenta masa de vísceras, sin que la víctima haya tenido ninguna oportunidad. Al alejarme de la escena sangrienta, sentiré cierta satisfacción por haber completado el ritual, y nuestra fraternidad criminal disfrutará de buena fortuna y victorias hasta que llegue el próximo sacrificio. Seguramente estás confundido y bastante preocupado en este momento, así que déjame empezar por el principio. Crecí en el lado equivocado de la vía, por así decirlo. Nací y crecí en uno de los distritos más pobres y con mayor delincuencia de una ciudad llena de pecado. Mi padre no estaba, y mi madre era adicta. Así que, sin supervisión adulta ni modelos positivos, me crié en la calle, aprendiendo a vivir con mi ingenio y mis puños. En mi adolescencia temprana me había labrado la reputación de ser un chico rudo en el barrio, pero también tenía astucia callejera y siempre podía hacer dinero fácil. Trabajé como ladrón clandestino, allanando casas y cosas así, antes de pasar al robo a mano armada. La policía nunca me atrapó, pero mis hazañas criminales llamaron la atención de la familia mafiosa local. Cometí el error potencialmente mortal de robar una licorería que pagaba protección a los narcos. Los narcos no estaban contentos conmigo,
Pero mi caso llegó a oídos de una estrella emergente de la familia llamada Carlos Guzmán. Carlos apenas tenía 20 y pocos años por aquel entonces, pero ya era famoso. Su nombre era conocido en todo el submundo criminal de la ciudad. Ejecutó su primer asesinato en su adolescencia y era considerado uno de los asesinos más despiadados y eficientes de la ciudad. El jefe de Carlos era un narco prometedor llamado Ángelo, un antiguo estafador de bajo nivel que había ascendido en la jerarquía gracias a una combinación de habilidad, crueldad y pura fuerza de voluntad. Con Carlos como su mano derecha, Ángelo acabaría eliminando a todos sus rivales de Lampa y eludiendo cualquier investigación legal para convertirse en el gángster más poderoso de la ciudad, gobernando un vasto imperio criminal que abarcaba drogas, prostitución, apuestas ilegales, usura, redes de protección, sicariato y prácticamente todo lo demás. Pero todo eso estaba en el futuro. En aquel entonces, sabía poco de Ángelo y Carlos, aparte de su reputación de violentos. Era un chico duro, pero cuando me llamaron la atención ante Carlos Guzmán por mis indiscreciones, admito que casi me cago en los pantalones. Nunca olvidaré aquella fatídica noche en que me llevaron a un estacionamiento abandonado cerca de los muelles y me llevaron ante Carlos. Era un hombre guapo y carismático, impecablemente vestido con un traje de Armani, el pelo oscuro peinado hacia atrás y la barba corta perfectamente cuidada. Recuerdo sus ojos oscuros mirándome desde arriba, inteligentes, pero también depredadores. Carlos era encantador, pero siempre había un matiz siniestro tras sus palabras, creando la impresión de que te cortaría la garganta sin pensártelo 2 veces. Esa noche me moría de miedo, pensando que me mataría en ese mismo instante. Pero, por supuesto, no lo hizo. A pesar de mi mal comportamiento, Carlos dijo que estaba impresionado por mi talento criminal y por las historias que había oído sobre mí en el barrio. Así que esa noche me dio 2 opciones. O aceptaba mi castigo por el robo, que implicaba una brutal paliza con bates de béisbol, rompiéndome brazos y piernas en el proceso, o me unía al negocio familiar y me convertía en el nuevo aprendiz de Carlos. Huelga decir que fue una decisión fácil para mí. Solo 2 meses después, acompañé a Carlos en mi primer secuestro, asesinato. Este fue un momento decisivo para mí, una auténtica experiencia de cruzar el Rubicón. Esa noche vendí mi alma, y lo digo en sentido literal, no metafórico. La noche del secuestro, estaba bebiendo en El Cielito, un bar de lo más duro en la zona sur de la ciudad, regentado por narcos que no hacía muchas preguntas a sus clientes. Acababa de tomarme mi segundo whisky cuando Carlos entró, recorriendo con la mirada el interior del bar mientras me buscaba. Por su expresión, supe que iba en serio y que no era una visita social. Se me hizo un nudo en la garganta al recibirlo. «Hola, jefe, ¿qué pasa?». Él asintió solemnemente, entrecerrando sus ojos intensos al responder: «Termina tu bebida. Trabajamos esta noche». Por su actitud y el tono de su voz, supe que el trabajo de esta noche iba a ser más que un simple secuestro o una paliza. En ese mismo instante, comprendí que Carlos quería que me hiciera un hueco, que completara mi primer asesinato. Había cometido muchas atrocidades hasta ese momento, pero aún no había quitado una vida. La idea de cometer un asesinato no me llenaba precisamente de alegría. Nunca fui uno de esos psicópatas que se excitan. Sin embargo, sabía que necesitaba forjarme para ascender en la familia, así que estaba preparado para hacerlo. Pero no tenía ni idea de lo que me esperaba. Condujimos hasta el lugar a las afueras de la ciudad en un coche robado. Carlos iba al volante y yo de copiloto. Llevaba un revólver del calibre 38 de cañón corto, poco útil para un tiroteo prolongado, pero práctico para una ejecución a corta distancia. No dijimos ni una palabra durante los 20 minutos de trayecto. Carlos permaneció en completo silencio, concentrado en el camino, mientras que yo sabía que no debía hacer preguntas. Carlos me diría lo que tenía que hacer cuando llegara el momento. Paramos en una nave abandonada en un polígono industrial desolado a las afueras de la ciudad. Era un lugar que nunca había visitado, pero que me evocaba imágenes de ejecuciones de bandas y cuerpos enterrados. Carlos llegó a un terreno baldío.
Aparcó en el barro y esperó con el motor en marcha, mientras los faros del coche iluminaban la escena oscura. Nos quedamos allí sentados en un silencio tenso, hasta que finalmente no pude soportar más la incertidumbre. ¿Qué demonios es este lugar, Carlos? Swing, pregunté nervioso. Angelo es dueño del terreno y del almacén. Es suyo, respondió Carlos con desdén. Asentí, sabiendo que no había respondido a mi pregunta. Decidí insistir para obtener más información. ¿Por qué esperamos aquí, jefe? Creí que teníamos un trabajo que hacer. Este es el maldito trabajo, gritó Carlos furioso. Cierra la boca y mantén la calma. Pronto descubrirás la verdad. No supe muy bien qué pensar de sus crípticas palabras, pero sabía que era mejor no hacer más preguntas. En cualquier caso, no tardé en obtener mis respuestas. Unos minutos después, apareció un segundo vehículo, avanzando lentamente por el páramo embarrado y aparcando a unos 20 metros del nuestro. Carlos observó con cautela cómo se abrían las puertas del sedán oscuro y bajaban dos hombres altos y corpulentos. Dos matones vestidos con trajes baratos, ambos armados con pistolas de 9 milímetros en la cintura. No reconocí a los hombres, pero Carlos sí, pues abrió la puerta del coche y salió, avanzando por el terreno muerto para saludar a los recién llegados. Uno de los gánsteres, un hombre moreno y calvo, se adelantó y habló. «Oiga, jefe, disculpe la tardanza. ¡Qué maldito tráfico en la autopista! ¿Recibiste el paquete?», intervino Carlos abruptamente. «Sí, jefe», confirmó el gánster. «Está en el maletero. No nos dio muchos problemas». «Sáquenlo», ordenó Carlos. Un momento después, vi a los dos gánsteres manipulando a su víctima, sacándola a rastras del maletero antes de llevársela a rastras por el terreno baldío. El prisionero vestía un chándal sucio. Tenía las manos atadas por delante y una bolsa negra en la cabeza que le impedía ver. Era un hombre de tamaño mediano, pero empequeñecido por los dos corpulentos matones que lo sujetaban. Observé cómo apenas se resistió a sus captores, con un aspecto completamente derrotado y sumiso. Carlos se acercó al hombre encapuchado, parándose a solo unos centímetros de su rostro, mientras inspeccionaba a la víctima con ojo perspicaz. «Quítale esa maldita capucha», ordenó Carlos. «No importa si ahora nos ve la cara». Uno de los matones obedeció, quitándole la capucha a la víctima. El rostro que se veía debajo era lamentable. Tenía la nariz rota y el rostro cubierto de sangre seca. Tenía los ojos inyectados en sangre y cansados. Sorprendentemente, no parecía asustado ni presa del pánico. En cambio, la víctima parecía golpeada y resignada a su destino. Ajustó la vista al resplandor de los faros y miró a mi compañero. Para mi sorpresa, resultó que se conocían. «Guzmán, ¿eres tú?», murmuró con labios temblorosos. «Sí, soy yo, amigo. Disculpa que tengamos que vernos así», respondió Carlos con frialdad. El condenado me sorprendió de nuevo encogiéndose de hombros con desdén. «La cagué», respondió simplemente. «Sí, lo hiciste», confirmó Carlos. «¿Hay alguna salida? ¿Alguna posibilidad de pasar?». Carlos negó con la cabeza. «No puedo, amigo. Ya sabes lo que pasa cuando le robas a Angelo. No hay vuelta atrás». «¿Qué pasa con el cuerpo?», Zrenia, intervino el hombre. «¿Puedes devolvérselo a mi familia para que me puedan dar un entierro digno?». «Tampoco puedo hacerlo», respondió Carlos, con un dejo de culpa visible en la voz. «No está en mis manos. Lo sabes. Pero avisaremos a tu gente. Hazles saber que no volverás a casa». Vi cómo el rostro del condenado se contraía y se le llenaban los ojos de lágrimas. Respiró hondo antes de decir: «Al diablo, terminemos con esto de una vez». Carlos sujetó al hombre atado, despidiendo a los dos matones. Los observamos alejarse, y luego Carlos nos dirigió al almacén que nos esperaba, mientras guiábamos a nuestra víctima en una solemne marcha fúnebre. Es justo decir que en ese momento me sentía bastante perturbado. En los años siguientes me endurecí ante la muerte y la violencia, pero este era mi primer asesinato, y me impactó la frialdad de Carlos con nuestra futura víctima, y cómo el hombre aceptó su destino con tanta docilidad. Esto casi empeoró las cosas, pero sabía que Carlos me observaba de cerca y evaluaba mi desempeño. Todo mi futuro en el submundo criminal
Dependía de cómo me comportara durante los próximos minutos, y estaba decidido a no arruinarlo todo. Carlos me hizo sujetar al condenado mientras abríamos la puerta y nos conducía al almacén. El interior del edificio estaba casi completamente vacío, aunque iluminado por lámparas portátiles conectadas a un generador. En medio del suelo de hormigón había un agujero enorme, de unos 20 por 10 metros de ancho. Estaba desconcertado y bastante preocupado. Al principio supuse que era una fosa común. Eso ya habría sido bastante malo, pero la verdad era mucho peor. Arrastramos a nuestra víctima hacia adelante, justo al borde del pozo. Recuerdo que todo su cuerpo temblaba incontrolablemente y no podía mantenerse en pie sin apoyo. El hedor junto al pozo era horrible, una combinación repugnante de carne podrida y lo que parecía excremento animal, igual al que se siente en un zoológico. Me sentía inquieto, pero también con una curiosidad morbosa, asomado al borde, pero solo veía oscuridad. «No quieres acercarte demasiado», advirtió Carlos. Para entonces, nuestra víctima estaba de rodillas junto al borde del pozo, murmurando una oración en voz baja con labios temblorosos. Saqué mi arma, preparándome para disparar, pero algo me lo impidió. De repente, oí un sonido que emanaba del oscuro fondo del pozo, débil al principio, pero que rápidamente se hizo más fuerte. Di un salto al oír por primera vez el rugido animal, seguido rápidamente por un rugido ensordecedor que llenó el espacio. Un momento después, algo que parecía una bestia enorme, tan grande como un rinoceronte, irrumpió en el pozo, haciendo temblar el suelo debido a su inmenso tamaño y fuerza. No pude ver bien al monstruo, solo vi una forma oscura que rodeaba el fondo del pozo. Miré a la víctima temblorosa frente a mí y lo vi gimiendo de terror mientras un chorro de orina le corría por la pernera del pantalón. «¿Qué demonios hay ahí abajo?», grité, intentando que me oyeran por encima de los gruñidos de la criatura. «Dispárale y patea el cuerpo ahí abajo», ordenó Carlos en voz alta. Negué con la cabeza, confundido. «No entiendo», respondí. «Dispárale en la cabeza», gritó Carlos. Levanté mi revólver, apretando el cañón contra su nuca. Me detuve antes de disparar, pues no quería apretar el gatillo, pero me di cuenta de que matarlo sería una lástima comparado con lo que me esperaba. Cerré los ojos y disparé, sintiendo el contragolpe al estallar la cabeza de mi víctima. Su cuerpo inerte cayó hacia adelante, desplomándose por el borde. Oí el cadáver del pobre desgraciado caer al suelo con un golpe sordo, y un instante después, la bestia lo agarró con sus poderosas fauces, mordiendo carne y hueso con un crujido espantoso. Vislumbré fugazmente al monstruo cuando emergió fugazmente de entre las sombras, con sus ojos de tiburón y su enorme boca llena de dientes afilados como cuchillas. La mera visión de la bestia me provocó un escalofrío, un terror primitivo como nunca antes había experimentado. Un momento después, la bestia arrastró el cadáver de vuelta a las sombras y comenzó a devorar su carne en un espectáculo repugnante. Me alejé del pozo con asco, sintiéndome a punto de vomitar. Carlos me dio un momento para recomponerme antes de acercarse, darme una palmada en la espalda y hablar. «Lo hiciste bien, chico. La primera vez siempre es la más difícil. Ahora, salgamos de aquí cuanto antes. No recuerdo mucho de nuestro viaje de regreso a la ciudad. Supongo que aún estaba en estado de shock. Mi cerebro aún intentaba procesar el horror de lo que acababa de presenciar. Pasó un rato antes de que pudiera hablar, y le hice a Carlos la pregunta más obvia. «¿Qué carajo pasó ahí atrás?», Zrenia pregunté. «Te diré todo lo que sé, pero necesitaremos una bebida», respondió Carlos. 10 minutos después, estábamos sentados en una mesa apartada de un bar vacío, sin miradas ni oídos curiosos. Pedí un whisky doble y me lo bebí de un trago. «¿Qué demonios era esa cosa?», pregunté, casi sin querer escuchar la respuesta. Carlos dio un gran trago a su bebida antes de responder. «No lo sé exactamente. No tiene nombre. Solo sé de dónde viene. Un túnel que conduce a las profundidades de la tierra. Un pasadizo a...» Hizo una breve pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «¿Crees en el niño del más allá? ¿En el cielo y el infierno?». Me encogí de hombros,
desconcertado por la pregunta. Supongo que sí. Nunca le he dado mucha importancia, respondí. Carlos asintió antes de continuar. ¿Qué tal un pacto fáustico? ¿Has oído hablar de eso? Negué con la cabeza. Es una fábula sobre un tipo que hizo un trato con el diablo, explicó Carlos. Me burlé y reí con desdén. No creo en toda esa mierda sobrenatural, respondí. Bueno, Ángelo seguro que sí, y no está del lado de los ángeles. ¿Y cómo puedes negar lo que viste esta noche? No tuve una respuesta. No conozco todos los detalles, continuó Carlos. Pero Ángelo hizo un trato con el hombre de abajo hace un par de años. El trato es simple. Ángelo ofrece sacrificios regulares a la bestia de abajo, y a cambio obtiene todo lo que quiere en la vida, dinero y poder. Nada de problemas con la ley, y todos sus rivales muertos o en prisión. La buena racha continúa mientras entregue los cuerpos. Negué con la cabeza con incredulidad, queriendo creer que todo esto era una broma pesada o una especie de iniciación, pero no había forma de explicar la bestia que había visto ahí abajo. Mi cerebro corría a 1000 por hora mientras intentaba comprender lo que me habían dicho. No lo sé, Carlos. He hecho cosas turbias en mi vida. Robar y disparar a la gente es una cosa, pero tratos con el diablo y sacrificios humanos, eso es otra historia. Carlos asintió, comprendiendo. Lo entiendo, amigo. Sentí lo mismo la primera vez que vi a ese monstruo y supe la verdad. Pero míralo de esta manera. A medida que Ángelo se hace más poderoso, nosotros también nos beneficiamos. Unos años más y nuestra banda gobernará este pueblo. Y, si el diablo incumple el trato, Ángelo será quien pague las consecuencias. Todos ganan. Entonces, ¿qué dices, chico? ¿Quieres triunfar en las grandes ligas? Sé que debería haberme marchado en ese mismo instante, pero ¿qué puedo decir? No soy buena persona, y las promesas de poder y riqueza eran demasiado tentadoras. Así que dije que sí, y mi vida cambió para siempre. Carlos tenía razón, al menos hasta cierto punto. Con el tiempo se volvió más fácil, e hicimos muchos sacrificios en esos primeros años. Fue por aquella época cuando Ángelo entró en guerra con la familia mafiosa más grande de la ciudad, y las calles se tiñeron de sangre. Nuestro jefe salió victorioso, sin duda gracias al trato que había hecho con el hombre de abajo, pero fue un conflicto entre bandas largo y sangriento, y nuestro escuadrón de la muerte estuvo muy ocupado. No recuerdo cuántos hombres matamos durante esa guerra de bandas. Los rostros y los nombres tienden a difuminarse con el tiempo. No pudimos sacrificar a todas nuestras víctimas a la bestia. A muchos los matamos a tiros en la calle, pero, siempre que era posible, secuestramos a nuestros rivales y los llevamos al almacén. No siempre fue tarea fácil. Algunos de los hombres que capturamos eran unos cabrones muy duros que luchaban con fiereza, pero, casi sin excepción, nuestras víctimas se cagaban encima cuando las llevábamos a la fosa y oían el aterrador rugido de la bestia. Estos tipos eran unos cabrones, gánsteres, narcotraficantes, proxenetas y asesinos a sueldo. Eran lo peor de lo peor, y la verdad es que no me sentía mal por ofrecerlos como sacrificios humanos. Estos cabrones nos habrían torturado y asesinado con gusto si la situación hubiera sido al revés. Había sido misericordioso con mi primera víctima, disparándole antes de dejar que su cuerpo cayera al pozo. Pero la bestia prefería que su comida respirara, así que empujamos a la mayoría de nuestras víctimas al suelo mientras aún estaban vivas, oyendo el crujido de los huesos al tocar el fondo y saboreando sus gritos de terror mientras la bestia las devoraba. Después de un tiempo, temí estar disfrutando demasiado de mi trabajo, así que tuve que recordarme a mí mismo lo horrible que era aquello. Pero aquellos fueron buenos años para nuestro equipo. Ángelo destruyó a todos sus enemigos y tomó el control total de todas las organizaciones criminales de la ciudad. El dinero fluía a raudales, y nos convertimos en los hombres más temidos y respetados del barrio. Pronto, Ángelo se volvió intocable, con concejales, altos mandos de policía y jueces en su poder. Ni siquiera los policías y fiscales honestos pudieron construir un caso, y nuestro jefe nunca pasó un día en la cárcel. Sí, aquellos eran buenos tiempos, y claramente los sacrificios rituales funcionaban. Pero, claro, no duraron.
El problema fue que tuvimos demasiado éxito. Cuando terminó la guerra de bandas, a Angelo ya no le quedaban rivales que eliminar. Pero, claro, el diablo y su bestia eran implacables y seguían exigiendo nuevos sacrificios. Al poco tiempo, empezamos a ejecutar a hombres y mujeres por las más mínimas infracciones o insultos. Pero los delincuentes estaban tan aterrorizados de Angelo y de nosotros que no se atrevieron a pasarse de la raya, así que tuvimos que cambiar de táctica otra vez. Fue entonces cuando empezamos a elegir víctimas al azar. Eran personas que sabíamos que nadie echaría de menos, sobre todo, personas sin hogar y drogadictos. Nos resultaba más fácil drogar a nuestras víctimas antes de arrojarlas a la fosa. Las volvía más dóciles mientras las arrastrábamos hacia la muerte, arrojándolas por el borde y alejándonos mientras la bestia las destrozaba. Carlos y yo rara vez hablábamos esas noches, pero ninguno de los dos era feliz. Me asqueaba mi papel en estas matanzas sin sentido, una cadena de muerte y sufrimiento aparentemente interminable. Lo intenté todo para calmar mi dolor: alcohol, drogas, relaciones carnales, pero nada funcionó. Simplemente no podía escapar de la inmensa culpa que cargaba conmigo. A Carlos lo ascendieron hace unos 6 meses y asumió el puesto de segundo de Angelo. No sabía muy bien cómo sentirme con este cambio. Carlos y yo habíamos trabajado juntos durante mucho tiempo y compartíamos un terrible secreto. Pero una parte de mí se alegró de despedirlo. Había llegado a odiar al hombre que me había llevado por este maldito camino, aunque sabía que, al final, había tomado mis propias decisiones. Pero el imbécil que enviaron para reemplazar a Carlos resultó ser un auténtico desastre. Se llama Thomas y creció en mi barrio, donde desde pequeño se familiarizó con el submundo criminal. Thomas era de esos chicos que torturaban animales pequeños por diversión, antes de graduarse para hacer lo mismo con seres humanos. Sentía un placer perverso y sádico en matar, algo que nunca nos había atraído ni a Carlos ni a mí. Considerábamos los asesinatos un acto horrible pero necesario, e intentábamos ser lo más profesionales posible, pero a Thomas le encantaba matar y se sentía casi mareado cada noche que sacrificábamos algo. Se burlaba de nuestras víctimas, riéndose en sus caras mientras imploraban clemencia, o dándoles falsas esperanzas antes de asestar el golpe fatal. Thomas también estaba obsesionado con la bestia infernal, casi hasta el punto de adorarla. Hablaba largo y tendido de cada asesinato espantoso, cuando yo solo quería olvidarlo. Trabajar con un psicópata como Thomas empeoró aún más una situación horrible. Sabía que no podría seguir así mucho más tiempo. Todos tenemos nuestro punto de quiebre, y yo llegué al mío hace una semana. La noche de lo que será mi último asesinato empezó igual que la primera. Estaba sentado bebiendo en un bar, esperando una llamada. Thomas me llamó poco después de medianoche, diciendo que Angelo quería que trabajáramos esa noche. Suspiré profundamente mientras bebía mi whisky y salía a la calle ventosa donde Thomas me recogió en un sedán oscuro. Me subí al asiento del copiloto, notando la sonrisa cruel en los labios de Thomas y el brillo sospechoso en sus ojos. Su lenguaje corporal me puso en guardia de inmediato. ¿Dónde está el trabajo?, pregunté con cansancio. El imbécil está en el maletero, respondió Thomas, riendo sádicamente. Listo para su viaje de ida al infierno. Asentí con tristeza y no hice más preguntas durante el trayecto para salir del pueblo. Supuse que el hombre atrapado en el maletero era solo otra víctima anónima, rescatada de la calle. Poco sabía lo que me esperaba esa fatídica noche. Llegamos al almacén poco antes de la 1 de la madrugada. Salí del coche y temblé de frío, mirando las estrellas mientras Thomas abría el maletero y revelaba a la víctima encapuchada que había dentro. El hombre estaba atado con cinta adhesiva y tenía las manos atadas por delante. Vestía lo que parecía un traje caro, solo que estaba roto, sucio y cubierto de sangre seca. A primera vista, parecía un secuestrado cualquiera, pero algo no cuadraba. «Levántate, imbécil», ordenó Thomas. La víctima obedeció, saliendo temblorosamente del maletero y logrando ponerse de pie. No entendí. «¿Qué pasa aquí, Thomas?», le susurré al oído a mi compañero. «¿Por qué no está drogado?».
Generalmente drogábamos a nuestros prisioneros para hacerlos dóciles y menos capaces de resistir. Thomas respondió en voz alta, asegurándose de que nuestra víctima lo oyera. Eso sería demasiado fácil, tío. Angelo quiere que este cabrón sufra. Lo sabrá cuando la bestia se lo coma vivo. ¿Verdad, amigo? Le dio un puñetazo al encapuchado en la nuca, haciéndole gritar de dolor y conmoción. No me gustó nada. Thomas estaba jugando y no lo iba a dejar pasar. En un instante, extendí la mano y arranqué la capucha de la cabeza de nuestra víctima. Y entonces retrocedí horrorizado ante lo que vi. El rostro ensangrentado y magullado de mi antiguo mentor y compañero de armas, Carlos Guzmán. Me quedé allí, atónito, mirando a mi amigo a los ojos. Vi esa expresión de total derrota y resignación que había visto en muchos otros condenados a lo largo de los años. Bajó la mirada, aparentemente incapaz de sostener mi mirada. «Carlos, ¿qué demonios?», exclamé. «Tranquilo, amigo, me tengo que ir. No es tu culpa, tío». Negué con la cabeza con incredulidad mientras Thomas empujaba a Carlos hacia el almacén y su terrible destino. Corrí tras ellos, gritando preguntas en un estado de pánico frenético. «Carlos, no lo entiendo. ¿Cómo ha pasado esto?» «La cagué, hombre», respondió con solemnidad. «Le disparé al rey y fallé. Ahora estoy pagando el precio». Simplemente no lo entendía. «¿Pero por qué?» «Zrenia», exclamé. «¿Por qué demonios hiciste eso?» Carlos de repente se detuvo y luchó contra el agarre de Thomas para girarse y mirarme. Sus ojos se llenaron de una intensidad ardiente. «Porque hay que detener a ese hijo de perra. Por eso, Angelo y su maldito trato. Lo que hemos hecho es cruel. Debería haberlo parado hace años, pero fui débil. No cometas el mismo error. Ese cabrón tiene que irse». Thomas puso fin a la furiosa diatriba de Carlos, golpeándolo fuertemente en la cabeza y obligándolo a continuar su marcha de la muerte. «Cállate la boca, traidor», maldijo el matón. Debería haber intervenido para detenerlo, pero supongo que aún estaba en estado de shock, sin poder creer lo que estaba ocurriendo ante mis ojos. Pero Thomas sabía exactamente lo que hacía cuando obligó al indefenso Carlos a entrar en el almacén y lo arrastró hacia el foso que lo esperaba. Lo seguí aturdido, con la mente acelerada, mientras intentaba desesperadamente asimilar este giro inesperado y considerar mi siguiente movimiento. Entramos en el temible almacén. Thomas y Carlos marchaban delante y yo detrás. Vi el pozo y oí el débil rugido de la bestia mientras se abría paso por el túnel, esperando con avidez su presa. Perdí el control. Agarré a Thomas por el hombro y lo tiré, mientras colocaba mi otra mano en la culata de mi pistola. «¿Qué carajo estás haciendo?», espetó Thomas enojado, con sus ojos oscuros llenos de furia. «No vamos a hacer esto», exclamé con determinación. Estaba seguro de que acabaríamos a golpes, pero Carlos intervino. «Está bien, viejo amigo», dijo con calma, hablándome directamente y manteniendo contacto visual. «Es mi hora, me lo merezco». «Pero Carlos», gemí, ya perdiendo la fe en mi causa. «Pero nada, se acabó para mí. No tiene sentido que mueras también». «Escucha a tu amigo», intervino Thomas, lanzándome una sonrisa torcida mientras lo hacía. Me quedé paralizado, incapaz de actuar ni intervenir mientras Carlos avanzaba hacia su terrible destino. No lo entendía. Carlos sabía lo que había allí abajo mejor que nadie. ¿Cómo podía aceptar una muerte tan terrible con tanta docilidad? Observé cómo Carlos se arrodillaba junto al pozo, imitando la postura de nuestra primera víctima tantos años atrás. Mientras tanto, la bestia entró a la carga en el pozo, con su oscura sombra dando vueltas con expectación mientras emitía un gruñido animal bajo. Hacía mucho que no la veía tan emocionada por un sacrificio. Era casi como si reconociera a su futura víctima. Sabía lo que el monstruo les hacía a los cuerpos vivos, así que estaba decidido a no dejar que Carlos sufriera semejante destino. Después de todo, había sido mi amigo en el pasado. «Al menos te daré una muerte limpia», dije con gravedad, mientras sacaba mi pistola y la apuntaba a su cabeza. No sabía cómo reaccionaría mi viejo amigo, y por eso me quedé asombrado cuando se giró para hablar conmigo.
con sus ojos llenos de una intensidad ardiente. «Escúchame, este mal tiene que terminar. Debes terminar lo que empecé». Carlos no tuvo tiempo de terminar sus últimas palabras, porque en ese preciso instante, Thomas le dio una fuerte patada en la espalda, obligándolo a caer al vacío. «Adiós, imbécil. Mándanos un código postal del infierno», se rió Thomas. «No», grité mientras me tambaleaba hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Observé horrorizado cómo mi amigo caía en la oscuridad, golpeando el suelo con un fuerte golpe. Carlos aún estaba consciente. Intentó arrastrarse para ponerse a salvo, pero la bestia se abalanzó sobre él en un instante, pisoteando su cuerpo indefenso con sus enormes pezuñas, crujiendo huesos como si fueran ramitas. Carlos gritó de dolor cuando la bestia dio un segundo golpe, esta vez agarrando a su víctima con sus poderosas fauces y lanzándola al otro lado del pozo como si fuera un muñeco de trapo. Perdí la compostura en ese instante, haciendo algo que nunca antes había hecho: apuntar con la pistola y disparar al pozo. «Muere, cabrón malvado», grité entre disparo y disparo. Vacié mi arma en apenas unos segundos. Estaba oscuro y no tenía puntería, pero aún así debí haberle dado al monstruo al menos 3 o 4 veces. Pero el monstruo ni siquiera aminoró la marcha. Las balas rebotaban en su piel como si fuera de acero. Solo pude observar con horror absoluto cómo seguía jugueteando con el cuerpo indefenso de Carlos, aparentemente disfrutando de su sufrimiento. Finalmente, la horrible experiencia llegó a su fin, cuando el monstruo mordió el torso de Carlos, prácticamente partiéndolo en dos antes de arrastrar sus restos destrozados hacia las sombras, donde procedió a devorar su carne. Me quedé al borde de la mina, sudando copiosamente y con lágrimas en los ojos, mientras intentaba asimilar la horrible muerte de Carlos. De repente, mi sexto sentido se agudizó al sentir que se me erizaban los pelos de la nuca. Me giré bruscamente y vi a Thomas acercándose por detrás, con la mano en la mano buscando su arma y los ojos llenos de una intención asesina. Un segundo después, seguramente me habría empujado a la mina, pero Thomas estaba atrapado, como un ciervo deslumbrado. Me aparté del borde y apreté los nudillos, preparándome para luchar por mi vida. Thomas no estaba acostumbrado a pelear con gente que se defendía, así que dudó. Nos miramos con enojo durante un minuto lleno de tensión, antes de que finalmente rompiera el silencio. ¿Ya terminamos?, Zrenia pregunté con frialdad. «Sí», respondió Thomas tras una larga pausa. «Ya terminamos. Salgamos de aquí, joder». Y dejamos atrás el almacén, intentando ignorar el sonido de la bestia royendo los huesos de Carlos. Sobreviví por los pelos esa noche, pero sé que mis días están contados. Sin Carlos, mi lealtad está definitivamente en duda. Angelo seguramente sabe que ya no soy su hombre, pero no sabe que voy a por él. No he olvidado las últimas palabras de Carlos. Tenía razón. Hay que detener este mal. Esta noche, pienso armarme hasta los dientes e ir a por Angelo. Voy a matar a ese cabrón o morir en el intento. Es la única manera de acabar con este infierno. Sé que este acto no compensará toda la maldad que he cometido. Es demasiado tarde para la redención y espero arder por mis pecados. Pero maldita sea, voy a disfrutar viendo la cara de ese cabrón justo antes de que le atraviese la cabeza. Y mucho mejor cuando esa vil bestia sea obligada a volver al infierno, donde pertenece. Pero bueno, es hora de ponerse a trabajar.